Hemos invitado el día de hoy a este programa de los periodistas al doctor Lorenzo Meyer, precisamente como experto en la relación de México y Estados Unidos. El doctor Meyer tiene, por ejemplo, un libro muy relevante sobre, por ejemplo, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942, pero también es autor de México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico 1776-2000, junto con la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer. Es un privilegio, doctor, recibirlo aquí en Los Periodistas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estaba yo tratando de poner mi cámara de tal manera que no desmerezca frente a ustedes, pero creo que ya lo logré. Ahora, eso de experto en la relación, bueno, es una relación tan complicada, tan difícil. Mi área de trabajo ha sido la parte política, no la económica, y la parte histórica. Si ahorita me preguntan de cosas del presente y de exactamente qué contiene el TEMEC o cosas por el estilo, me quedo absolutamente mudo. Tengo una visión, digamos, muy general sobre la relación con Estados Unidos. Doctor, pero espero usted tiene un libro sobre donde analiza el conflicto petrolero, México y Estados Unidos en el conflicto petrolero. En este libro analiza el conflicto de 2017 a 2040, de 1917 a 1942. Quién sabe qué estaba diciendo yo, qué locura estaba diciendo yo ahí. Yo le quiero preguntar, había mucha expectativa, como que se había generado en la prensa. Los titulares de hoy en la mañana todavía aprietan a López Obrador, así como que si fueran ciertos los titulares de los periódicos, que ya nomás hay necesidad, por cierto, de ver un solo periódico y ya te enteras de todos, pero bueno, sí. Aprietan a López Obrador con la reforma eléctrica, decía hoy un diario temprano, ¿Reforma? Y luego ya con la reforma eléctrica, luego ya revisas y bueno, pues es exactamente lo mismo. Se sumó algún chango por ahí que dijo otra cosa ayer y ya. Pero hoy no vemos en ningún momento que la reforma eléctrica que tanto ruido supuestamente ha hecho en la relación bilateral ni siquiera se haya tomado en cuenta. ¿Cuál fue en realidad el valor de este encuentro? ¿Y por qué los mexicanos de repente lo medimos como si se tratara de un desencuentro que vimos no lo fue? Alejandro, son ganas. Les ganan las ganas de que fuera diferente. Justamente antes de que entrara yo con ustedes, estaba terminando un artículo para publicarlo el fin de semana, donde señalaba, ya me adelantaba yo un poquito esto, que no hay nada espectacular, como no ha habido nada espectacular en los encuentros entre presidentes de México y Estados Unidos, salvo el primero. El primero sí que fue espectacular, ese que tuvo Santana con el antecesor de Trump, que fue Andrew Jackson, en los 1830. Ese sí que fue espectacular, porque los dos eran presidentes, nada más que Santana llegó a Washington como prisionero de los tejanos. Los tejanos todavía no eran parte de Estados Unidos. No sé, lo llevaron ahí para luego ya soltarlo y que se fuera. Pero todos los demás, vamos a ver, el de principios del siglo XX, entre Porfirio Díaz y el presidente Taft. Ahí lo único que realmente resalta, es lo que el propio Taft le dijo a su esposa en una carta. Qué mal me veía yo
frente a la figura de don Porfirio, que apareció en traje de gala con todas sus condecoraciones, que vaya que sí tenía, mexicanas y europeas, etcétera. Entonces, la figura de Porfirio Díaz se llevó, pero de calle, a la de Taft, gordito y vestido de civil. Claro que él era el presidente de Estados Unidos y el otro de un país mucho más débil. Pero esa fue una reunión, simbólica. No sabemos en realidad qué se dijeron allí, porque el traductor era Krill, que, bueno, era muy cercano a don Porfirio, fue secretario de Relaciones Exteriores, etcétera, pero no dejó ninguna constancia clara. Yo creo que no se trató nada importante. Lo importante era el símbolo. Desde entonces, el hecho de que uno pasara unos metritos al país del otro y el otro al país del primero y ya, listo, ya quedó. ¿Había temas interesantes? Bueno, sí, había tensiones. Ese es el punto. Tensiones siempre las ha habido, pero manejables, diría yo. El tema del tlahualilo, del agua, allá en el norte, del reparto del agua, el de Bahía de Magdalena, en fin, problemas que no son críticos en la relación, pero que son lo que le da el sabor del día a día. Ahí estaba también lo del chamizal, que no se resolvería sino hasta muchos años más tarde. Pero lo importante era mostrar que el gobierno de Díaz tenía el respaldo norteamericano, que el gobierno de Díaz ya había durado una buena cantidad de años, pero que a Estados Unidos no le importaba eso. Le importaba el que Díaz era confiable, era el personaje que en la prensa del exterior salía como un gran estadista, como el mejor estadista de América Latina. Y Taft iba y le dio el saludo, tuvieron una cena, México llevó los trastes, que estaba muy bonita la vajilla, y nada más. Ahí estaba la importancia en el símbolo. Luego vino la revolución, y la revolución, como diría Luis Cabrera, es una revolución. Y ya no hubo la continuidad de los encuentros hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Pero no era la Segunda Guerra Mundial, en realidad era el hecho de que México ya había entrado en la post-revolución. Ya estaba el sistema de partido dominante o partido único y la garantía de que México respaldaba a Estados Unidos. Claro que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la importancia de México es insignificante, pero en fin, ahí estábamos como aliados formales en una alianza militar, política y económica. Había un tratado comercial, estaba el acuerdo de los braceros. Estas fueron las contribuciones de México en la Segunda Guerra Mundial, además del Escuadrón 201, del que ya todo el mundo hemos, bueno, supongo, en el pasado oíamos hablar, no sé si ahora. Fíjense lo que son los símbolos, a mí eso me interesó mucho. ¿Quién fue al país de quién? Roosevelt, el líder de una de las grandes potencias en guerra con Alemania, que además estaba paralítico, pues tenía poliomielitis, se desplaza a México. En vez de que el presidente de México se desplace a Washington, él se desplaza a Monterrey. No llegó hasta la Ciudad de México porque en aquel entonces los aviones eran lentos y ya era bastante que se fuera a Monterrey. Pero el símbolo, el gran líder en medio de la guerra, se da tiempo para visitar a su colega mexicano
y están a partir un piñón. El tema de la expropiación petrolera ya quedó atrás, eso ya no importa. El tema de la deuda que México tenía con Estados Unidos y otros países queda a un lado. El tema de las reclamaciones por la revolución, los Estados Unidos estaban reclama daños causados en tal hacienda, en tal mina, en tal, y México, con una especialidad en burocracia, pues hacía que esto se hiciera eterno, y eso quedó fuera. Entonces México estaba mandando sus materias primas, cuidándole la frontera. Es importante cuidar la frontera sur. Había unos pocos alemanes, unos pocos japoneses, unos pocos italianos, a los campos de internamiento a todos ellos. Y la derecha mexicana era entonces el problema, porque esa derecha tenía pues simpatías por el Eje, simpatías por Franco, y entonces eso hizo que Ávila Camacho pusiera particular énfasis. Fíjense, es después de eso, ¿cuándo los servicios de inteligencia mexicanos han estado detrás de la derecha? Han estado detrás de la izquierda, pero no de la derecha. Ahí sí, fue la derecha. Los sinarquistas, qué problema. Supongo que algo el PAN, pero sobre todo los sinarquistas. Entonces, a partir de ese momento ya vienen las reuniones constantes. La de Miguel Alemán con Truman, bueno, esa fue fantástica. Miguel Alemán en un coche descapotado, en un desfile, como si fuera héroe de guerra, y le echaban confeti, serpentinas y todo. Y luego Truman en México, dando sus respetos al monumento a los niños héroes, trayendo cadetes de West Point, devolviendo, creo que devolvió banderas, banderas mexicanas que debieron de haber tomado un montón durante la guerra, y México ya es parte, esto es interesante a mi juicio, es parte de la Guerra Fría, pero muy discreto. No es el anticomunismo vociferante de, por ejemplo, algunos dictadores de Centroamérica. Es más discreto, pero es muy eficaz. Entonces, un sistema como el del porfiriato, nada más que sin don Porfirio. Aquí cada 6 años cambiaban los presidentes, pero el sistema era el mismo. Las elecciones tenían el mismo valor que en el porfiriato. Estados Unidos estaba segurísimo de que la frontera sur estaba controlada y que no iba a pasar por ahí ningún espía soviético ni nada por el estilo. Entonces las reuniones se hicieron ya muy rutinarias. ¿Quién se acuerda de esas reuniones? ¿De qué es lo que uno recuerda de las reuniones entre Kennedy y López Mateos? Pues Jacqueline Kennedy era lo más atractivo de esas reuniones. Por lo tanto, los temas sustantivos, y vaya que sí había temas sustantivos, estaba el tema, pues, de la economía mexicana entonces cerrada relativamente al mundo externo para focalizarse en su mercado interno. Los norteamericanos querían ya la apertura, el libre cambio, el libre intercambio de capitales y de mercancías, no de personas. Eso sí, todavía el día de hoy seguimos en que una cosa es el dinero y otra cosa es la mercancía, y las personas es así, no, esas que se queden en su lugar, salvo que se necesiten para trabajos en el campo, para trabajos en los ferrocarriles norteamericanos, y bueno, entre legales e indocumentados, ahí la vamos llevando. Pero todas las reuniones son como esta, en donde las cosas más difíciles se tratan fuera.
y la reunión es nada más para decir que somos muy buenos vecinos, muy buenos amigos. Esta vez ya nos dijeron, no somos ni siquiera buenos vecinos, somos iguales a los norteamericanos. Bueno, a Fox un día en la Casa Blanca le dijo Bush que México era la relación más importante que Estados Unidos tenía con el exterior. ¿Se acuerdan de esa declaración fantástica? Bueno, yo creo que Fox se puso, no cabía por las puertas de la Casa Blanca. Y al ratito llega el atentado a las Torres Gemelas y México desaparece de la pantalla de Estados Unidos. Hoy decía Alejandro, bueno, aquí estaban señalando que ahora sí le van a apretar las tuercas y esto de la reforma eléctrica, y ya hasta se estaba curando en salud AMLO porque dijo, bueno, si sale el tema que yo no está a la agenda, pero si llegara a salir, yo ya sé cómo defender esto, pero no salió. Salió en la prensa norteamericana. Si ustedes leen hoy el artículo que le dedica el New York Times a esta reunión, las dos reporteras que lo escriben, caracoles, uno dice, es que aquí va a haber un zipizape. Dice ese artículo que, bueno, Andrés Manuel está persiguiendo, quiere encarcelar a profesores universitarios. Pues como si fuéramos Bielorrusia o algo por el estilo. Y está esta gran conglomerado, esta gran empresa mexicana que es la Comisión Federal de Electricidad, que ayer ustedes hablaban con Bartlett y Bartlett decía, pero si nos están desmantelando nuestra gran empresa eléctrica, y aquí en el New York Times, esta gran empresa quiere tener todavía más control, y eso también va a estar en la reunión. Bueno, yo supuse que no iba a ser así, y la verdad es que fue lo de siempre, simbólica. Fueron puros cariños, y hay que tener en cuenta lo que ustedes decían, ¿hace cuándo lo dijeron? Ayer, antier, el apoyo que las encuestas muestran a Andrés Manuel López Obrador, que es mayor que el que le muestran los norteamericanos a Biden y los canadienses a Trudeau. Entonces, iba bien montadito Andrés Manuel. No le gusta a Andrés Manuel el andar en cosas internacionales, eso sí es obvio. No. Él se siente como pez en el agua cuando está dentro de México. En esto de las Naciones Unidas y la gran potencia, y cuando fue a ver ya me lo imagino lo que ha de haber estado pensando cuando fue a ver a Trump, fue meterse a la Cueva de León, pero más o menos salió bien librado entonces y sale bien librado hoy. Los problemas, pues no se resuelven, pero el ambiente no se tensa. Eso es lo interesante de esta reunión, es un ambiente calmado. Estados Unidos tiene demasiados problemas, pero muchísimos, internos y externos, pero dejemos los internos, los externos. Si uno se mete en los últimos meses a la prensa norteamericana, bueno, hay demasiados problemas internacionales, desde luego están los de China, pero hasta la lejana África, el problema de Etiopía, ya tiene ahí metidos a los enviados norteamericanos que están tratando de evitar una guerra civil que puede venirse allí en cualquier momento. Y México no le representa ningún problema. Sí están las caravanas de migrantes. Ese sí es un problema, sobre todo de política interna, porque muchos de nuestros temas no son bilaterales, sino son ya de política interna norteamericana, y eso de los centroamericanos y los haitianos y todo eso, bueno, eso sí les interesa. Y ahí sí nos han puesto presión muy ligerita, pero ahí está la Guardia Nacional
tratando de servir a Dios y al diablo, de no ser duro con los migrantes, pero tampoco de ser muy tolerante. Ahora, doctor Lorenzo Meyer, dice usted una frase que a mí me parece que resume pues lo ¿Por qué que no ha dejamos sido esta cumbre? Álvaro, dejemos los títulos afuera? Sí, ¿qué es lo que...? Sí, pero dice, los problemas no se resuelven, pero las relaciones no se tensan. Sí, los problemas siguen, los problemas de migración, el problema, por supuesto, de la asimetría económica, pero ayuda una cumbre tan tersa como sí. públicamente ha ocurrido el día de hoy. ¿En qué puede abonar para México, pensando finalmente en nuestro país, para qué le sirve a México asistir a una cumbre como esta, don Lorenzo? Pues es en cierto sentido es como Santana, no voy, me llevan. Los presidentes mexicanos, algunos sí les gusta ir, desde luego que les gusta ir. Otros es que en la estructura de la relación es necesario ir, aunque no se digan más que cosas bonitas y se sepa que en el fondo hay problemas, pero se crearía un problema mayúsculo. Recordemos, ¿hace cuánto tiempo? Hace unos muy poco tiempo, ¿cuánto se dijo en la prensa? No solamente la mexicana, sino la internacional y la BBC y CNN, etcétera. Andrés Manuel no ha felicitado a Biden. Esa es una excepción. México se niega a felicitar a Biden. Hicieron un gran escándalo por eso. Y era lógico que México no lo felicitara, porque México pedía, de la misma manera que López Obrador resintió que el gobierno español, pero corriendo inmediatamente, instantáneamente en el 2006, felicitara a Felipe Calderón antes de que fuera declarado ganador. Eso es una cosa bien importante en la política de México, esos símbolos. No quiere que le hagan ciertas cosas y por lo tanto México las evita, como es el hecho de la no intervención. Bueno, ahora ya se acepta que por razones humanitarias sí se puede intervenir, pero ¿cuánto le costó a México aceptar excepciones al principio de no intervención? ¿Por qué? Pues porque han intervenido en México. ¿Por qué el reconocimiento es importante para México? Bueno, hay que preguntárselo a Álvaro Obregón, hay que preguntárselo a Victoriano Huerta o a Porfirio Díaz cuando se trataba de su reconocimiento por parte de Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces México no quiere que se metan así de lleno y que se hizo un escándalo. Aquí ya sabemos que se tenía que hacer el escándalo porque era buena propaganda para una cierta parte de la clase política. Pero Andrés Manuel simplemente estaba siguiendo las normas. Yo no puedo felicitar a Biden hasta que no digan que él ganó, y si no lo dicen, y allá la televisión es la que declaró ganador a Biden, pero aquí no quiere Andrés Manuel que sea Televisa o TV Azteca la que declaren ganador a un candidato después de las elecciones. Quiere que sean las autoridades formales. Entonces, ahí se tensó o pareció tensarse la relación. Caramba, no está reconociéndolo. Qué metida de pata, qué bruto. No sabe lo que hace. Sí sabía lo que hacía. Y por eso Biden no hay ningún problema con que él diga, bueno, pues somos iguales, no solamente somos buenos vecinos, somos más que buenos vecinos. Ya, más allá de eso ya sería exagerado ir, pero el punto es que sí, los símbolos son importantes y a veces se malinterpretan, como eso de que no salió luego a decirle
a Biden felicitaciones porque resulta que ABC, CNN, Fox News, etcétera, todos dieron por ganador a Biden, salvo los republicanos más recalcitrantes y Trump a la cabeza, que dijeron que todavía no lo reconocen como ganador. Eso sí es una cosa interesante, pero no lo que México hizo. Entonces, por eso son importantes las partes simbólicas, porque distienden el ambiente en el que se van a tratar los temas realmente sustantivos, pero no se tratan en esas reuniones, se tratan a niveles secundarios, negociándolo, a veces días, a veces meses, y a veces no se resuelven, pero se administran. Hay lo cierto, don Lorenzo, hay en la relación, hay una distorsión provocada por la prensa. Si yo no tuviera que otra manera de informarme, no hubiera nada, y abriera los periódicos de hoy en la mañana, creo que ya nadie los abre, ya lo dice uno nada más porque sí, pero que lo checaron en internet y viera uno los periódicos, diría, está muy canijo lo que está ya pasando con este país. O sea, están a punto de invadirnos los gringos porque estamos tomando por la fuerza a todas las empresas estadounidenses, sobre todo las del sector eléctrico, y las queremos quemar, y luego, después de quemarlas, convocar al pueblo a que baile encima de las cenizas. Eso es lo que decía la prensa el día de hoy, que es, ahora, vámonos a la prensa que no canta mal las rancheras. La de Estados Unidos no es necesariamente la mejor prensa, ni el mejor momento de la prensa en el mundo, doctor Lorenzo Meyer. No, por eso decía yo esto del New York Times, donde ponen, está queriendo meter a prisión a profesores universitarios. Sí, lo veo. En vez de explicar que hay un grupo que, quién sabe cómo, realmente si hubo o no un problema, pero tenían un subsidio del gobierno y se dice, oigan, ¿cómo es que gastaron este dinero? Pero no los van a perseguir por ser profesores universitarios. Y el New York Times científicos. Lo dice. Qué vergüenza. Pero es importante la prensa. Por cierto, yo sí abro la prensa todavía. Fíjate qué tan antiguo he de ser que abro la prensa y la leo. Nosotros también, hombre. No, ya ni lo diga, por favor, porque... Pero el punto es que dentro de todo es más moderada la prensa norteamericana, que tiene a la prensa externa en contra. Bueno, nada más hay que ver el Economist de los ingleses y hay que ver el Wall Street Journal. El New York Times medio y el Washington Post medio, la dura es la prensa de aquí, es la que se le sale la parte emotiva y en la parte del hígado en sobre todo en sus columnas. Pero de todas maneras, la prensa norteamericana sí es un termómetro y hay que seguirla. No hay que desdeñar, no es cierto que esté persiguiendo a los profesores universitarios, pero es importante como indicador ver cómo se puede usar ahí pues esa caracterización del gobierno mexicano, y es bueno que dentro de los círculos gubernamentales mexicanos se tome en cuenta, no porque sea verdad, sino porque es un indicador de que en la gran potencia, y bueno, pues es que estamos a merced de ellos, ahora más que antes, porque desde el Tratado de Libre Comercio de Salinas y el TEMEC de Andrés Manuel, pues los dos son formas de mantener ya la economía mexicana como una parte de la economía norteamericana. Y en ese sentido, bueno, ya no tenemos tiempo de tantas cosas, pero es interesante. El Tratado de Libre Comercio,
que parece hecho por la derecha, pues lo hizo Salinas, pues ¿quién más podía haberlo hecho? Resulta que Andrés Manuel en realidad lo defendió, si no es por la defensa mexicana frente a Trump, que dijo que era el peor tratado que Estados Unidos hubiera firmado en toda su historia. Digo, sí, a Trump a veces se le iba un poco la retórica, pero Andrés Manuel, no, vamos a negociarlo esto, y puso su mejor negociador, y bueno, salió el TEMEC con algunas concesiones mexicanas. Ya el hecho de tener libre comercio entre una potencia enorme y un país raquítico económicamente ya es, la simetría es enorme. Bueno, pues además hubo que darle ciertas ventajas en el TEMEC, pero esa es la estructura ahora básica de la relación con Estados Unidos. Y sí nos interesa que en los círculos gubernamentales, en los círculos de negocios, y ahí es donde entra el New York Times, el Wall Street Journal y The Economist, que aunque sea inglés, tiene una difusión enorme en Estados Unidos. Entonces, no porque la noticia sea cierta, pero es como calibrar. Mira nada más por dónde andan esos, qué tan enojados estarán. No son Claudio X, pero también están enojados, entonces son más sutiles, digamos. Pero es una internacional del capital que cuando le tocan algo, pega de saltos, brincos, exagerando, pero esa es la manera como, yo creo, supongo que es la manera como quieren negociar. Finalmente, tiene que ver pues con los intereses económicos muy prominentes. Por ejemplo, una iniciativa como la del presidente López Obrador en materia eléctrica claramente afecta intereses económicos, y son también esos intereses los que cabildean en los medios de comunicación, en los locales y en los de tan relevantes, tan prominentes como el New York Times, The Economist o The Washington Post. Y están alternados, pues claramente, con quienes han formalizado lo que ya existía desde Carlos Salinas, el PRIAN, y son esos justamente los que, digamos, tienen una narrativa propia, pero que trasladan esa narrativa ya no solamente a los medios mexicanos, sino a los medios de Estados Unidos o los medios ingleses y a los medios españoles también. Es decir, parece que es un hado sincronizado entre inversionistas, medios de comunicación y opositores, ahora muy bien articulados, nada menos que por el primogénito del asesor en materia de inversión extranjera de Carlos Salinas, me refiero a Claudio X González Laporte. Sí, y es que en este campo, en el internacional, la derecha lo conoce muy bien, es su campo, se mueven ahí muy bien, y Andrés Manuel y el López Obradorismo no. A la inversa, cuando esta derecha trata de moverse en el campo de las clases populares, de los trabajadores, del México amplio, ahí resulta que no dan pie con bola, y ahí es el campo de fuerza de Andrés Manuel y del López Obradorismo. Son como dos esferas, y la internacional realmente la domina el grupo conservador de derecha mexicano que habla inglés, desde luego. Algunos de ellos lo hablan mejor que el español, y conocen todo, conocen a los periodistas, a los editores,
a los profesores universitarios que se especializan en México y a medio mundo en el mundo, ancho mundo externo. Y Andrés Manuel no, pues él no es ese su mundo, cada quien tiene su biografía y no puede estar en los dos lados. En cambio, cuando se trata de lo interno, allí sí parecen perdidos. Estos que son oídos por El País, por el New York Times, por el Washington Post, pues nomás no los oyen los mexicanos que están ahí abajo y que son la mayoría. Entonces, sí, de aquí en adelante, espero que así sea, pero quién sabe, si de aquí en adelante la democracia electoral funciona, porque quién sabe si vuelva a las andadas del pasado, tiene Andrés Manuel el apoyo mayoritario adentro, pero no afuera. Afuera, bueno, hace como expediciones punitivas como estas. De repente, ¡pum!, se va a la Casa Blanca por eso dice, no, si yo me regreso rapidísimo, yo no puedo ver ni a los paisanos que me están aplaudiendo allá, porque me regreso a mi sitio de donde sí conozco. Lo conoce, pues por la biografía que tiene, porque se pasó décadas en ese México. Los otros se pasaron décadas en el otro mundo, que sí es México, pero es sobre todo el ancho y grande mundo internacional. Entonces, cuando Andrés Manuel se mete al internacional o el tema mexicano se mete a lo internacional, pues lleva la de perder y viceversa. Ya finalmente de mi parte, doctor, ya cuando uno revisa los pues no, números que trae Andrés Manuel, perdón, ya cuando uno revisa los números, don Lorenzo, de López Obrador, y luego ve uno la prensa que tienen México, con lo que se amanece todos los días este país, dices, ¿en qué momento se convirtió en esta prensa? O sea, sí es muy, digamos, no solamente lo arbitrario que es la prensa, sino ya la falta de conexión de la gran mayoría o los medios masivos con una realidad, porque te lo dicen los números, por más que le dan y le atizan a diario, torciendo, aquí y afuera, porque el trabajo, aquella entrevista que hacía Wall Street Journal con Ricardo Anaya, pues era, y conozco a los reporteros que lo hicieron, era terrible, o sea, completamente desconectada, inconexa de lo que cualquier mexicano casi sabe, que es que Anaya lo han acusado de corrupción en los últimos, en cada lugar en el que ha puesto un pie, desde Guanajuato decía el otro, desde Querétaro decía el otro día Álvaro, hasta los últimos episodios aquí en la Ciudad de México, cada lugar donde ha puesto un pie, pues se le acusa de corrupción. No hay una línea de eso en el texto de Wall Street Journal. Pero bueno, esa falta de conexión con la realidad que estamos viendo en la prensa mexicana es casi histórica, doctor, quizá ¿en qué momento estamos? Quizá ya, es que es la prensa de siempre, lo que está cambiando es el entorno. El entorno es el esfuerzo que ojalá vaya a fructificar, el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador y el López Obradorismo por usar el gobierno, una parte del gobierno, porque no controla todo el gobierno, obviamente, sino una parte del gobierno para modificar al régimen. Y la modificación del régimen ya implica que alguien gana y alguien pierde. En la inercia del pasado, pues es una inercia fantástica. Hay que aceptar que desde 1917 hasta final del gobierno de Zedillo, es el mismo partido, el mismo sistema. ¿Cuántos sistemas en el siglo XX tienen esa vida? Son tan longevos. ¿Cuántos? El soviético empezó
más o menos en el mismo tiempo que el mexicano, y púmbale, se cayó con Gorbachev. El chino todavía sigue, pero ese empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mexicano ya llevaba sus kilómetros. Entonces, esa característica única que la proveyó la Revolución Mexicana, de un sistema político tan sin grandes cambios, manteniendo su esencia, creó intereses enormes, y ahora el intento de modificarlos es lo que hace que esa prensa, que es la misma que estaba antes, pero no necesitaba, ¿para qué iba a andar tomando esa actitud que ahora tiene ya casi de, como si de nado sincronizado? Bueno, se podía dar el lujo de tener críticas, etcétera. Pues a mí me abrieron las puertas en esa prensa, y pues será como, digamos, pues para no dejar. Pero en cuanto las cosas se empezaron a poner difíciles para esos intereses creados, entonces es cuando esa prensa reacciona, pero es la mismita que estaba desde antes. No hay una prensa nueva en México. La que sostiene o defiende más o menos a López Obrador, pues es La Jornada, pero esa estaba desde antes, y todos los demás están duros en su contra. Aquí la diferencia es que quien apoya a Andrés Manuel López Obrador no lee la prensa. Sí. Doctor, disculpe, doctor Lorenzo Meyer, ha sido un privilegio charlar con usted esta tarde aquí en Los Periodistas. Vamos a invitarlo más a menudo, por supuesto, y si usted nos lo permite, porque sí es importante, sí, examinar lo que aconteció hoy, pero lo que va a seguir aconteciendo en este país, donde en efecto, pues hay dos proyectos, sí, ya claramente definidos, contrapuestos, dos proyectos de nación, ya en curso. ¿Usted los advierte perfectamente, doctor? Sí, sí, pero pues así nacimos, Álvaro, así nacimos, dos proyectos de nación antes de que hubiera nación siquiera, porque en los 1830, 1840, 1850, pues realmente la nación mexicana, así como nación, todavía no cuajaba, y ya estaban los dos proyectos, ya estaban, y a muerte, ahí sí que perdieron la vida un montón de mexicanos, se destruyó una economía. Vaya que si se destruyó la economía minera, que era el corazón de la parte moderna e internacional de México, que era la minería de la plata. Se la llevó, pues no el viento, pero se la llevó la lucha entre esas dos conceptos de nación. Y lo que también se ve en ese siglo XIX y luego en buena medida en el XX, es que los dos proyectos son de élites, que el grueso de los mexicanos se queda nada más viendo, de vez en vez participa, pero es otro México, son tres Méxicos, dos proyectos de nación, y el otro que viene de mucho más atrás, que es más, menos cosmopolita, más parroquial, más de matria que de patria, como diría un historiador del Colegio de México, Luis González y González. Lo importante son las matrias, no las patrias. Esto viene de muy atrás, no hemos logrado, yo no sé si lo lograremos alguna vez, conjugar a estos Méxicos, porque finalmente la época colonial dejó una herencia de una sociedad dividida. Para eso estaba hecha, para estar dividida. Por eso el gobierno colonial sí enfrentó revueltas, sí usó la fuerza, pero no mucho. En realidad era
una negociación con las partes, pero las partes todavía no llegamos a ponerlas más o menos en una sola unidad. Muchas gracias, doctor, y pues seguiremos doctor, no, convocándolo. Pues ya sé, hombre. Álvaro. Muy bien, muy bien. Cuando ustedes quieran, salvo que tenga yo algo que hacer, pero pues ya a esta edad ya no se tiene mucho que hacer, ¿eh? No, bueno, sí se tiene algo que hacer. A veces ando con el calendario muy cuatrapeado, pero si estoy como ahora en posibilidades de estar con ustedes, encantado de hacerlo, ¿eh? Muchísimas gracias.